Pues yo, independientemente de los medidores demoscópicos, electorales y pseudomedidores, que hay mucha pseudomedición, yo lo que creo que aquello fue un movimiento que no era por sí juvenil, aunque fuera encarnado por gente joven y gente menos joven, sino era un movimiento de cansancio y un movimiento también generacional que, entre otras cosas, nos quería decir que no teníamos por qué vivir siempre con la transición. O sea, la transición, que es un concepto dinámico, en algún momento termina y a lo mejor que era hora de empezar la segunda transición, que comprendíamos la primera y sus dificultades, pero era hora de acometer la segunda transición. Por tanto, fue un movimiento absolutamente disruptivo del sistema. La prueba es la violencia con la que reaccionó el bipartito, cada uno a su manera. Uno estaba en el gobierno, otro en la oposición. Y cuando digo bipartito no solamente me refiero al PP y al PSOE, sino me refiero a las cáscaras de esos dos partidos, es decir, lo que trasciende un partido político. La política económica, el establishment, en definitiva, no voy a hablar, o si queréis el estado profundo incluso, ¿no? Se siente muy incómodo porque llega unos jóvenes que quieren romper con lo que ellos habían, y el bipartito estaba considerado como, en fin, una situación tolerable, aceptable por los protagonistas de la primera transición, que no querían perder sus privilegios. Pero se ha dicho algo aquí en lo que yo por lo menos quiero manifestar mi disconformidad. Yo creo que por lo menos yo no pongo en nivel momento original de Nativitate a lo que dio origen a Podemos y lo que dio origen a Ciudadanos. O sea, Podemos y lo que nació del 15M es un movimiento desde el pueblo, de abajo arriba. Ciudadanos no. Ciudadanos surge de arriba abajo y es creado por el poder. Primero para enfrentarse al procesismo, después para otros fines, entre otros para enfrentarse a Podemos. Pero Podemos es un movimiento que surge para enfrentarse al bipartito y lo consigue. La prueba es que consigue, entre otras cosas, que la mayoría de los grandes políticos de este país y de los grandes comunicadores aprendan urgentemente un curso de peluquería, porque si no, no se entiende tanta experiencia en pelos. De todas formas, lo hemos puesto acá. No, a los partidos del bipartito, digo bipartito sin que nadie se ofenda, quiero decir los dos partidos que han sido... ¿Se llama así? Claro. No, porque alguna gente lo toma en un tono despectivo. Para mí son los dos partidos que encarnaron pues los primeros tiempos, uno antes que otro, el PSOE mucho antes, el PP después que se transformase desde la Alianza Popular creada por unos señores franquistas. Pero quiero decir, estos dos partidos han tenido juventudes siempre, y en aquel momento también tenían sus juventudes. O sea, que ¿quién le impedía a estos dos partidos comportarse de manera joven? Porque él ha citado dos nombres, Pedro Sánchez y Casado. Ya estaban en política y eran jóvenes. ¿Y por qué no pensaban lo mismo que la gente que estaba en el 15M? Porque su situación económica y laboral no era la misma. Otra cosa es que fueran de observadores más o menos embosados a este tipo de concentraciones, como antes ha referido mi compañero Corredor, ¿no? Porque claro, ante los grandes acontecimientos todo el mundo se asoma. Acordaros de la vieja del visillo, ¿no? Siempre hay una vieja, con perdón de las viejas, y decíamos que jóvenes hay en todos los partidos, los tradicionales, están llenos de jóvenes. Es más, esas juventudes de esos dos partidos han actuado históricamente como criaderas de los propios partidos. Si seguimos el trazado de los líderes actuales, de Pedro Sánchez y de Casado, veremos cómo han estado en la juventud de sus respectivos partidos. Por tanto, digo, esto no es un problema de juventud. Lo que pasó el 15M no fue un problema de juventud. El que fueran jóvenes, pues fue una casualidad, o precisamente... Pero no es decir, no, esto era un problema de jóvenes. No era un problema de jóvenes. Era gente joven con conciencia política, que eran disruptivos, como he dicho antes, con el bipartidismo, pero que eran rupturistas también con los modismos de las juventudes que estaban ya metidas en los distintos partidos. Por tanto, no es equiparable la juventud de Casado o la juventud de Pedro Sánchez con la juventud de algunos de los protagonistas de aquella concentración del 15M que dio origen actualmente a Podemos, no Unidas Podemos. Unidas existía ya desde hace mucho tiempo, entre otros desde los tiempos del gran Anguita. Yo sigo pensando que desde el punto de vista historiográfico, ya ni siquiera desde el punto de vista ni político ni mediático,
estamos afrontando el análisis con algunos presupuestos equivocados. Cuando, al menos en mi opinión, cuando se producen los acontecimientos del 15M en la Puerta del Sol, que todavía no se había fundado Podemos, ya existía Ciudadanos y se había presentado elecciones y se llamaba Ciutadans y nació de manera contrahecha para lo que nació. Luego, por tanto, voy a recurrir a una pensadora y filósofa del PP, no se pueden mezclar peras con manzanas. Son dos cosas distintas. Por tanto, insisto, hombre, podemos seguir R que R, pero yo creo que es injusto, al menos desde el punto de vista historiográfico, ¿no? Y desde el punto de vista del final de ambos políticos también, porque no han terminado de la misma manera ninguno de los dos. Pero además diré algo que diferencia, ya he dicho antes un aspecto. Podemos surge del pueblo, lo dirán los historiadores dentro de algún año. Nosotros todavía no tenemos perspectiva, como decía antes mi compañero Corredor, ¿no? Pero Ciudadanos no ha surgido del pueblo nunca, nunca. Siempre ha sido una organización contrahecha. Primero en Cataluña y después aquella experiencia le salvó y le sirvió y dijeron, bueno, para toda España, venga, pum. Y luego una ha fallado, la otra está por ver que falle todavía. Lo único que ha pasado es que un líder se ha ido. Lo que pasa es que el líder ha causado tanta expectación en España que algunos no pueden dormir sin dejar de pensar en él. Y eso que ya se ha pelado. Entonces, ahí hay una diferencia. Mientras que el señor Albert Rivera y su organización ha gozado en este país de la campaña de apoyo, publicidad y difusión más importante que se conoce en España desde el inicio de la transición, el señor Pablo Iglesias y su organización política han gozado, entre comillas e irónicamente, de la mayor campaña de acoso que se ha visto jamás en la historia política de España desde que se fundó Podemos. Esto independientemente de que uno vote lo que vote y uno quiera pensar lo que quiera pensar y que uno tenga la ideología que tenga. Por tanto, comparar Ciudadanos con Podemos, por lo menos yo digo no. Nacho. Yo una pregunta para que quede en el ambiente también. Estáis hablando de dilapidación en el sentido de la pérdida de votos de Unidas Podemos, ¿no? Cuando el PP se presenta a las elecciones catalanas y a las elecciones vascas y no saca 0 o 0,0, ¿dilapida o no dilapida? Porque los conceptos y las ideas en el análisis político tienen que valer para todos. Si no son generales, no valen. Luego, por tanto, no se puede decir a Podemos, ustedes dilapidan, y cuando cogemos al PP, resulta que el PP no ha dilapidado. Por lo menos frustran expectativas. Bueno, vale, cámbiale lo que tú quieras, pero para mí es lo mismo. Me quiero detener solo un momento, Aroca. Le formulaba la pregunta al presidente del Cabildo, ¿no? Que si no tendría que servir esta crisis, bueno, para repensar esa dependencia de algunas zonas, del país entero, pero de algunas zonas en concreto, como puede ser Canarias, esa dependencia casi exclusiva del turismo. Bueno, quizá... Ha sido mi pregunta la que ha provocado el aplauso. Muchísimas gracias. Es que después del aplauso no me atrevo a... Es que mi pregunta era tan buena. Es que no, por eso supera esto. Tampoco has tenido preguntas mejores, ¿eh? No me atrevo a contestar porque no va a ser nunca tan buena como tu pregunta. No, decía que a lo mejor ha sido suficientemente poco tiempo de crisis para que alguno no se dé cuenta de la gravedad que tiene y de lo terrible que es depender de un monocultivo, del que sea. En este caso es el turismo, pero podría ser de otro. Siempre pienso... Ya me ha superado. No, voy a poner un ejemplo. Siempre pongo un ejemplo, y yo, que además me he dedicado al turismo, pues tengo alguna experiencia en eso, siempre pongo el ejemplo de Irlanda. Bastaron 2 malas cosechas de papa para que se produjese la mayor emigración de irlandeses a Estados Unidos. Hoy los irlandeses han aprendido y ya no dependen de las papas. Los fondos europeos de recuperación están muy bien y yo estoy encantadísimo, pero fondos europeos ha habido siempre, ¿eh? No vayamos a creernos que esto es un invento de ahora. Primer punto. Segundo punto, os invito, al que quiera verlo, que vea los números de París. París efectivamente es una ciudad que vive de un turismo de mucha calidad, pero mirad debajo, también es uno de los grandes centros europeos ganaderos y agropecuarios. Y se lleva mucho dinero europeo también, con cargo en este caso al FEOGA. Por tanto, que no pensemos que París vive solo del turismo. Error para los magos, ¿no? Hacen así, nos enseñan el turismo y nos creen... No, mire usted, está viviendo de muchas cosas más, y muy bien, por cierto. Ahora.
Bueno, ya yo creo que nuestros oyentes seguro que han escuchado lo que se acaba de decir. O sea, ya cobran mucho. No vayan ustedes a pensar que le han subido el salario mínimo interprofesional. No, ya cobran muchísimo. O sea, lo verdaderamente sorprendente es que estemos sorprendidos por lo que le van a subir y no estemos sorprendidos por lo que ya ganan. Sobre todo los miembros del gobierno. Pero miren ustedes, ¿en qué país viven? Usted ya no sabe lo que ganan los banqueros. Bueno, eso es una cuestión. La otra, hombre, ha coincidido con una de estas monsergas o amonestaciones o homilía, como ustedes quieran llamarla, que nos da el Banco de España habitualmente, sobre todo los que ganamos bastante menos dinero que ellos. Nunca se acuerdan de los que ganan mucho y el gobierno puede legislar y el gobierno puede decidir. Por tanto, lo de las manifestaciones llorosas a los medios de comunicación está muy bien, pero que se ganen el sueldo, porque la verdad es que es escandaloso que alguien pueda ganar 86 veces más de lo que gana un trabajador.